como Dios también nos perdonó. Era lunes, 1 de diciembre de 1997. Cerca de una docena de estudiantes estaban abrazados en un círculo para orar, como lo hacían todas las mañanas, en el corredor fuera de la oficina administrativa en la escuela secundaria en Paducah, Kentucky. Las clases iban a empezar en pocos instantes, así que alguien terminó con una oración. Ese último amén todavía estaba en el aire. Los estudiantes no habían empezado todavía a movilizarse para entrar a clases. De repente el sonido de unos disparos rompió la paz que había en ese momento. Un estudiante de 14 años se había acercado caminando hacia el grupo con una pistola automática de calibre 22 y estaba disparando en el círculo de oración, disparando fríamente contra un estudiante a la vez. Cuando todo terminó, había 3 estudiantes muertos y otros 5 gravemente heridos. La historia estuvo en los titulares durante semanas. Lo que por todos lados resultaba inverosímil era que los estudiantes que estaban en ese círculo de oración no habían hecho nada para provocar al muchacho que disparó. De hecho, varios de ellos previamente habían sido amigables con él. Los medios de comunicación seculares no podían encontrar la manera de explicar cómo alguien tan joven podría cometer un hecho tan pavoroso de pura maldad. Hubo otro aspecto de la historia que también acaparó la atención de los medios, el sorprendente perdón manifestado inmediatamente por los sobrevivientes y sus seres queridos. Muchos parientes de las víctimas fueron entrevistados por la prensa en los días y semanas que siguieron al tiroteo. A pesar de la absoluta sinrazón del crimen, nadie habló con amargura o con deseos de venganza. Iglesias de Paducah, al tiempo que ministraban a las víctimas y sus seres queridos, también se acercaron al joven que disparó y su familia. Una de las jóvenes heridas fue Melissa Jenkins, de 15 años. Mientras yacía en el hospital menos de una semana después de los disparos, plenamente consciente de que el daño a su espina dorsal era tan grave que la dejaría parapléjica el resto de su vida, ella envió este mensaje por medio de un amigo al muchacho que le había disparado deliberadamente: dile que lo perdono. ¿Cómo puede alguien que ha sido lastimado tan gravemente perdonar con tal desprendimiento y rapidez? Aparte de Cristo, es casi imposible. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Cor. 2:16, el Espíritu Santo mora en nosotros y nos da el poder para hacerlo. Por esa razón, los cristianos son capaces de realizar actos sobrehumanos de perdón. Mi propio cuñado fue a una cárcel para expresar su perdón y ofrecer el perdón de Dios al drogadicto que había asesinado a su hijo en el asalto a una tienda. Uno de los primeros ejemplos de este tipo de perdón es el de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Mientras estaba siendo apedreado con grandes rocas que batían su cuerpo, rompían sus huesos y le hacían sangrar hasta morir, en medio de esa experiencia traumática él halló la fortaleza para orar por sus asesinos. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. HCH 760. A pesar de la violencia de aquel momento, su muerte fue tan pacífica que las escrituras lo presentan como si se hubiera quedado tranquilamente dormido. La tendencia natural en tales situaciones sería orar pidiendo venganza. De hecho, la muerte del profeta Zacarías en el Antiguo Testamento plantea un interesante contraste con la muerte de Esteban. Al igual que Esteban, Zacarías fue apedreado, pero nótese la marcada diferencia en su oración de agonía. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo, en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada padre de Zacarías había hecho con él, antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. 2 Cr. 24. 21-22. No podemos condenar a Zacarías por haber orado pidiendo venganza. Él reconoció, por supuesto, que la venganza pertenecía a Dios, y con toda propiedad dejó el asunto en manos de Dios. No puede considerarse como un pecado que haya orado de esta manera. De hecho,
en cierto sentido legítimo, todos los mártires tienen el derecho de pedir venganza en contra de sus perseguidores. Apocalipsis 6:10 nos da una mirada al otro lado de las cortinas en el drama cósmico. Allí nos enteramos de que el clamor perpetuo de los mártires de todas las épocas es: ¿y hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ciertamente no hay ningún pecado en clamar por justicia de esa manera. Dios sí va a vengar a su pueblo, y cuando su venganza sea administrada finalmente, nadie podrá quejarse, le que sea injusta. De hecho, simplemente nos maravillaremos por la paciencia de Dios al haber esperado tanto tiempo para hacer venganza. Pero por ahora, en la radiante luz del nuevo pacto, mientras se demora la plenitud de la venganza divina y el Evangelio está siendo proclamado al mundo, hay una causa más sublime que la venganza por la cual debemos clamar, y es el perdón y la reconciliación con aquellos que nos persiguen. Jesús dijo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. 1-C. 6, 27-28. Cristo mismo nos dio el ejemplo a seguir, cuando al morir a manos de hombres malvados, Él oró pidiendo perdón para ellos. Obviamente, Esteban entendió el mensaje. ¿Y qué de la justicia? Es natural y aún acertado desear ver servida la justicia y administrada la venganza divina. Pero para el cristiano hay otra prioridad. La justicia vendrá, pero mientras llega nuestros pensamientos y acciones hacia otros deben ser encauzados por la misericordia. Como cristianos, deberíamos obsesionarnos con el perdón y no con la venganza. La voz de la sangre. Hay una ilustración patente de esto en el libro de Hebreos. El escritor de ese libro de la Biblia hace varias referencias a Abel, el segundo hijo de Adán, quien fue matado injustamente por su propio hermano mayor. Abel está listado en Hebreos 11 como el primer miembro del famoso Salón de la Fe, que se encuentra en ese capítulo. Hebreos 11:4 dice esto de Abel: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Esa frase, y muerto, aún habla por ella, es muy familiar, pero ¿alguna vez ha pensado a qué se refiere? Es una alusión a Génesis 4:10, donde Dios le dijo a Caín: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aunque Abel estaba muerto, todavía seguía hablando por medio de su sangre inocente que clama a por venganza. Por supuesto, esas son expresiones figurativas. La sangre de Abel no clarnó literalmente, pero la forma violenta e injusta de su muerte, brutal asesinato a manos de su propio hermano malvado, gemía con justicia pidiendo ser vengada. Tenía que hacerse justicia. Se había cometido un crimen al cual le correspondía un castigo severo. La sangre de Abel, derramada en la tierra, era un testimonio en contra de Caín. En términos metafóricos, la sangre de Abel estaba demandando una retribución contra Caín. Abel fue el primer mártir, y la sangre de cada mártir se ha unido desde entonces a ese clamor de justicia en contra de los perseguidores del pueblo de Dios. En ese sentido, todos ellos siguen hablando aunque estén muertos. Son precisamente aquellos representados en Apocalipsis 6:10, los que están bajo el altar invocando a Dios para que se glorifique en la ejecución de la justicia. Pero Hebreos 12:24 establece un contraste muy interesante. Allí el escritor menciona la sangre de Jesús, la cual habla mejor que la de Abel. El significado es claro: mientras que la sangre de Abel y la sangre de otros mártires clama por venganza, la sangre de Cristo ruega por misericordia. La sangre de Jesús, derramada como expiación por los pecados, reclama perdón a favor de los pecadores. Esta es una verdad asombrosa. Toda la sangre de todos los mártires de todos los tiempos clama por justicia, venganza y retribución. Pero la sangre de Cristo habla mejor. De nuevo, no hay nada malo en desear la justicia.
La justicia honra a Dios. Es ciertamente legítimo querer ver ofensas enmendadas y malhechores recompensados por su maldad. Pero anhelar el perdón es algo todavía mejor. Los cristianos deben caracterizarse por un deseo, de misericordia, compasión y perdón, aun en favor de sus enemigos. ¿Cómo podemos desarrollar ese estado mental? ¿Cómo puede un cristiano lastimado seriamente por las ofensas de otra persona aprender a perdonar, de todo corazón, como Jesús lo ordenó? Mt. 18:35. ¿Qué hay de los mandamientos en las Escrituras sobre confrontar a los que pecan contra nosotros? ¿Cómo sabernos cuándo confrontar y cuándo pasar por alto una ofensa? Además, ¿cómo podemos perdonar a los que no se han arrepentido? ¿Acaso Dios mismo no niega el perdón a los que no se arrepienten? Si hemos de perdonar de la misma forma en que hemos sido perdonados, ¿no debemos exigir primero el arrepentimiento del ofensor? Todas esas son preguntas esenciales. ¿Ofrece la Biblia respuestas a ellas? Yo creo que sí. Empecemos explorando lo que las Escrituras quieren decir cuando nos ordenan a perdonar de la misma forma en que Dios perdona. El perdón de Dios / nuestro perdón. ¿Cómo puede compararse el perdón entre pecadores y semejantes con el perdón de una deidad ofendida? Debe haber algunas similitudes, porque las Escrituras nos instruyen que debemos perdonar de la misma manera en que hemos sido perdonados. Esta idea está presente en dos versículos que hemos citado varias veces, Efesios 4:32, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros, y Colosenses 3:13, de la manera que Cristo os perdonó. Algunos asumen la posición, que esto enseña que el perdón siempre debería ser condicional. Su razonamiento es el siguiente: Dios perdona únicamente a los que se arrepienten. Por lo tanto, si hemos de perdonar de la misma forma en que hemos sido perdonados, deberíamos negarle el perdón a todos los que no se hayan arrepentido. Algunos ilustres maestros sostienen esta opinión. Por ejemplo, Adams escribe, debería sobreentenderse que como nuestro perdón se basa en el modelo fijado por el perdón de Dios, EF 4:32, entonces debe ser condicional. El perdón que viene de Dios se basa en condiciones claras e inconfundibles. Los apóstoles no se limitaron a anunciar que Dios había perdonado a los hombres. Pablo y los apóstoles daban la espalda a aquellos que se negaban a cumplir con esas condiciones, así como Juan y Jesús lo hicieron anteriormente cuando los escribas y los fariseos no estaban dispuestos a arrepentirse. Hay que conceder cierto mérito a la posición de Adams. Hay ocasiones en que el perdón debe ser condicional, y vamos a discutir ese asunto antes de terminar este capítulo. Tengo un gran respeto por Adams y he recomendado su libro sobre el perdón como un estudio muy útil sobre el tema. No obstante, sobre este asunto, tengo que disentir de la posición que él asume. Suponer que el hecho de fijar condiciones sea un aspecto esencial de perdonar como lo hizo Cristo es no entender lo que quiere decir las Escrituras. Cuando las Escrituras nos enseñan que debemos perdonar en la manera como hemos sido perdonados, lo que se tiene de presente no es la ética de retener el perdón hasta que el ofensor exprese su arrepentimiento. Escuche atentamente lo que dicen exactamente estos versículos, Mateo 6:12, 5 de enero de 14, y perdónanos nuestras deudas, corno también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Santiago 2, 1.3, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Mateo 18:35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Lucas 6, 36, 38, sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados, no condenéis, y no seréis condenados, perdonad, y seréis perdonados.
Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. El énfasis se hace en perdonar con desprendimiento, generosamente, de buen ánimo, con ansiedad e inmediatez, y de todo corazón. Las escrituras se enfocan en la actitud de la persona que perdona, no en los términos y condiciones del perdón. La mayoría de los que sostienen que todo perdón es condicional representan el perdón como una transacción formal en la que la persona perdonada debe arrepentirse y la parte ofendida promete a cambio nunca volver a tenerle en cuenta ese pecado. Si no se ha llevado a cabo esta transacción, dicen ellos, tampoco ha tenido lugar un perdón real. En algunos casos el ofensor puede arrepentirse y pedir perdón sin necesidad de incitarlo, y entonces debe concederse el perdón en ese mismo momento. Pero en la mayoría de casos, en particular cuando el ofensor ignora que ha cometido una falta, la parte ofendida debe primero confrontar al ofensor y solicitarle formalmente que se arrepienta antes de poderle perdonar. En pocas palabras, no puede ocurrir ningún acto de perdón hasta que el ofensor pide perdón. Tristemente, he visto que las personas que mantienen esta opinión terminan confrontando de manera obsesiva y en última se vuelven odiosas tanto para enemigos como amigos. Otros albergan rencores, se niegan a dejar la amargura, e incluso cortan amistades por ofensas relativamente insignificantes, justificando tales actitudes porque están convencidas de que no tienen ningún deber de perdonar sino hasta que el ofensor se arrepienta. Aunque es cierto que muchas veces el perdón implica una transacción en dos direcciones, no siempre es así para todos los casos de perdón. Hay ocasiones en que el perdón debería ser incondicional y unilateral, y hay otros casos en que el perdón debe retardarse hasta que el ofensor se arrepienta. Los principios bíblicos que gobiernan estas diferentes clases de perdón son muy claros. Perdón condicional / perdón incondicional. Con base en las escrituras es obvio que algunas veces el perdón debe ser condicional. Por ejemplo, en ciertos casos el ofensor debe ser confrontado e incluso en últimas excomulgado de la iglesia si él o ella se niega a arrepentirse. Le. 17.3, MT 18, 15-17. Examinaremos de cerca el proceso bíblico para ejercer disciplina en la iglesia en el capítulo 7. Pero, ¿acaso toda ofensa debe ser confrontada para llegar posiblemente a una disciplina formal en la iglesia? ¿No hay lugar para que simplemente se conceda un perdón universal por ofensas insubstanciales? ¿No hay ocasiones en que la parte ofendida debería simplemente pasar por alto una transgresión y optar por resignarse y perdonar sin que se lo pidan o sin tener que confrontar formalmente al ofensor? Obviamente, estas preguntas tienen importantes derivaciones prácticas. Si usted tuviera un amigo que tratara escrupulosamente de confrontarlo cada vez que usted cometiera una ofensa insignificante, ¿no se tornaría tediosa esa amistad en poco tiempo? Y si los cónyuges vieran como un deber solemne el confrontarse mutuamente por cada ofensa, ¿acaso esa manera de pensar no haría prácticamente imposible de sobrellevar la relación matrimonial? Es un error suponer que versículos como Lucas 17:3, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, constituyen prescripciones absolutas para toda clase de transgresiones. Si estuviéramos obligados a confrontarnos unos a otros por cada falta ligera, a duras penas podríamos hacer otras cosas. Sin duda, las Escrituras nos dan otro principio para tratar la vasta mayoría de ofensas triviales, pasar por alto la infracción. Perdonar unilateralmente e incondicionalmente. Conceder el perdón con desprendimiento y sin ceremonias solemnes. El amor requiere esto. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. 1 P 4:8. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. PR 10:12. El que cubre la falta busca amistad. PR 17:9. El amor no se irrita, no guarda rencor, sino que
todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Cor. 13, 5-7. J. Adams reconoce el deber del cristiano de pasar por alto faltas triviales, citando algunos de estos mismos textos. Pero, escribe, no se trata de perdón, punto. Habiendo ya definido el perdón como una transacción de doble vía, no queda espacio en su sistema para un perdón unilateral o incondicional. Así que él establece una distinción entre perdón y pasar por alto la transgresión de otra persona. Si es cierto, esto significaría que todas las ofensas insubstanciales que decidimos pasar por alto, o cubrir, en terminología bíblica, no deberían considerarse realmente como perdonadas. Pero la Biblia misma no hace tal distinción. Cubrir las transgresiones de otra persona es la esencia misma del perdón. Hablando del perdón de Dios, el Salmo 32, 1 iguala los conceptos de perdón y el cubrimiento del pecado. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Este es un paralelismo hebreo en el cual se emplean dos expresiones diferentes para designar el mismo concepto. Cubrir el pecado de otra persona es la esencia misma del perdón. El Salmo 85, 2 ilustra el mismo paralelo: perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Santiago 5:20 también equipara el perdón con el cubrimiento del pecado. El que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. En modo que cuando se dice en 1 Pedro 4:8, el amor cubrirá multitud de pecados, se está describiendo el perdón. Es más, las Escrituras también enseñan que el perdón puede ser unilateral e incondicional. Marcos 11, 25-26 habla claramente de este tipo de perdón e incluso lo plantea como una condición para recibir el perdón de Dios. El ruculo estéis orando, perdonad, si tenéis ligo con alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdona a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdoncís, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Allí se describe un perdón inmediato que se concede al ofensor sin requerir de una reunión o transacción formal. Se refiere necesariamente a un perdón que es totalmente unilateral, porque este perdón tiene lugar mientras la persona que perdona está de pie orando. Perdonad es el mandamiento rotundo de ese versículo y debe ocurrir en ese mismo momento y lugar. No se menciona para nada la confrontación. No hay una orden para procurar el arrepentimiento del ofensor. El perdón en Marcos 11:25 es por lo tanto diferente del perdón en Lucas 17:3. Este perdón debe concederse incondicional y lateralmente. ¿Y perdón incondicional, qué significa? ¿Qué implica el perdón unilateral? Si no hay ninguna transacción, ni búsqueda de perdón, ningún otorgamiento formal de perdón, ni siquiera intercambio de palabras entre las dos partes, entonces ¿qué se logra exactamente con este tipo de perdón? Sus efectos principales operan en el corazón del perdonador. Este tipo de perdón involucra una decisión deliberada de cubrir la ofensa de la otra persona. Perdonad, en Marcos 11:25 es un imperativo, un mandamiento. El perdón que se plantea aquí es necesariamente una cuestión de la voluntad. En otras palabras, es una elección, no un sentimiento ni una reacción involuntaria. Es, como lo sugiere Mateo 18:35, de todo corazón, pero ni siquiera eso sitúa primariamente al perdón en el campo de los sentimientos. Corazón, en las Escrituras es un término que designa normalmente el asiento del intelecto, CP. PR 23:7, le. 9:47, de modo que hace referencia a una decisión deliberada y racional. Es una elección hecha por la parte ofendida en el sentido de poner a un lado la transgresión de la otra persona y no permitir que la ofensa produzca una fisura en la relación o que se carcoma por la amargura. En efecto,
La persona que elige perdonar resuelve no recordar la ofensa, se abstiene de guardar rencor, renuncia a cualquier alegato o recompensa, y resiste la tentación de amargarse o desquitarse. La parte ofendida simplemente soporta la injuria. La ofensa se pone a un lado pues ha quedado amorosamente cubierta gracias a Cristo. Para ofensas leves y no intencionales, esta es la forma adecuada de perdonar en amor, unilateralmente, sin confrontación y sin armar ningún pleito. Esto, creo yo, es a lo que se refieren las Escrituras con mayor frecuencia cuando nos llaman a perdonarnos unos a otros. El fuerte énfasis sobre el perdón en las Escrituras no se hace en la confrontación de la ofensa, sino todo lo contrario. Cuando las Escrituras nos llaman a tener una actitud de perdón, el énfasis se hace siempre en la mansedumbre, la paciencia, la benevolencia, la resistencia, la amabilidad y la misericordia, no en la confrontación. Decir que el perdón nunca puede ser unilateral es en mi opinión un error potencialmente serio. Acentúa demasiado la confrontación. Y tiende a producir más conflicto del que evita. Las personas que insisten en confrontar todas las faltas muchas veces sencillamente arman pleitos, la antítesis de lo que buscaba producir la enseñanza de Jesús sobre el perdón. El amor verdadero debería cubrir la gran mayoría de transgresiones, no arrastrarlas constantemente en público para su disección. 1 P 4:8. Confrontar o no confrontar. Todo esto plantea la necesidad de hacer cuidadosas distinciones. Obviamente hay ocasiones en que la confrontación es esencial. ¿Cómo identificamos esas situaciones? ¿Hay principios bíblicos claros que nos enseñan cuándo confrontar y cuándo perdonar unilateralmente? Yo creo que sí los hay. He aquí algunas pautas que le ayudarán a establecer la distinción, siempre que sea posible, especialmente si la ofensa sí es leve o no intencional, lo mejor es perdonar unilateralmente. Esta es la esencia misma de un espíritu de gracia. Es la actitud de semejanza a Cristo que se invoca en Efesios 4:1-3. Lo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis corno es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Soportcitos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es algo que invita a tener una tolerancia bajo la gracia, soportar con paciencia, con respecto a las faltas de los demás. Esto es necesario para la causa de mantener la paz. En otras palabras, se supone que los creyentes deben tener una especie de inmunidad mutua para las ofensas pueriles. El amor no se irrita fácilmente. 1 Cor. 13:5. Si cada falta requiriera de confrontación formal, toda nuestra vida de iglesia se pasaría confrontando y resolviendo conflictos por molestias insignificantes. Así que por el bien de la paz y para preservar la unidad del espíritu, debemos mostrar tolerancia siempre que sea posible. Esta es entonces la pauta normativa, a no ser que una ofensa requiera confrontación, un perdón incondicional y unilateral debería cubrir la transgresión. La parte ofendida, al sobrellevar la ofensa, está siguiendo los pasos de Cristo. 1 P 2, 21-25. Esta es la actitud misma que Cristo invocó en Mateo 5, 39-40, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la tunca, déjale también la capa. Si usted es la única pcute ofendida, incluso si la ofensa fue pública y flagrante, usted puede elegir perdonar unilateralmente. Ejemplos de esto abundan en las Escrituras. José, por ejemplo, fue víctima de un penoso ultraje a manos de sus hermanos. Ellos se confabularon para matarlo y después lo vendieron como esclavo. Pero él no guardó rencor alguno. Años después, cuando la hambruna obligó a los malvados hermanos a ir a Egipto en busca de alimento, José los reconoció y les perdonó con absoluto desprendimiento, sin que hubiera ninguna expresión de arrepentimiento por parte de ellos. Aún antes de que ellos se dieran cuenta de quién era él, José fue conmovido hasta las lágrimas en su compasión por ellos. Finalmente, al revelarles su verdadera identidad,
Él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. GN 45, 4-5. Su perdón fue incondicional, unilateral, no fue manifestado con base en alguna expresión de remordimiento por parte de ellos. De hecho, por lo que sabemos de las Escrituras, lo más cerca que estuvieron estos hermanos a declarar formalmente su arrepentimiento fue después de la muerte de Jacob. Cuando su padre ya no estuvo para contener la mano de José, ellos imaginaron que su ofendido hermano podría desatar una venganza en su contra. Los hermanos, conscientes de la gravedad de su pecado, evidentemente fueron incapaces de creer que esta caridad hacia ellos era bien intencionada. Ellos temían que él albergara secretamente un deseo de venganza. Así que le dijeron a José que el deseo de su padre era que él les concediera el perdón. GN 50, 16-17. Ellos no admitieron formalmente su error ni expresaron arrepentimiento, aunque es muy claro que en ese momento ya eran hombres bastante humillados. Pero todos sus ruegos eran completamente innecesarios. José los había perdonado mucho tiempo atrás. Después de haber contemplado evidencias innegables de que la mano de la divina providencia estaba trayendo tanto bien a su vida por medio del mal que le habían hecho, José ya había perdonado desde tiempo atrás a sus hermanos, y lo había hecho completa, gratuita e incondicionalmente. ¿Cuál era su manera de ver las cosas? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. GN 50 horas y 20 minutos. El conocimiento de que Dios tenía un buen propósito con sus sufrimientos hizo imposible para José que albergara un rencor. También hay otros ejemplos de perdón unilateral en las Escrituras, incluso cuando la ofensa fue pública y manifiesta. Por ejemplo, por lo menos en una ocasión significativa David perdonó unilateral e incondicionalmente el tipo más humillante de insulto público. Ocurrió durante la rebelión de Absalón en contra de David. David se vio obligado a huir de Jerusalén para que su desafiante hijo no destruyera la ciudad en su celo por derrocar el trono de David. Durante ese agonizante, penoso éxodo desde Jerusalén, un personaje abyecto llamado Simei hirió públicamente a David, quien de por sí ya estaba agraviado, tratando de humillarlo todavía más. Segundo Samuel 16, 5-8 registra lo que ocurrió. Simei uno salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del Rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su DC1 Crauve a su izquierda. Y decía Simsi, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario perverso. Jehová te ha eludo el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido sí en tu nialdad, porque eres hombre sanguinario. Aisai, uno de los acompañantes de David, quería aplicar justicia en ese mismo lugar. ¿Por qué maldice este perro muerto a mí, señor y rey? Te ruego que me dejes pasar, y le quitaré la cabeza. 9. Pero la respuesta de David fue de soportar piadosamente y, con paciencia, si él así maldice, es porque Jehová sí le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién, pues, le di? ¿Por qué lo es, si, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, cuanto si ahora un hijo de Benjamín? Dejarle que maldiga, pues Jehová sí ese se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová ni a Chitín, y dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Simei continuó corriendo al lado de David por la colina, maldiciendo y arrojando piedras y esparciendo polvo delante de él, pero David soportó los insultos con gracia y paciencia, aunque bajo las circunstancias habría sido perfectamente apropiado que David, un rey asentado en su trono, demandara que el escarnecedor fuera castigado. Más tarde, después de que David triunfara sobre los rebeldes, Simei hizo una exhibición de remordimiento rogando por la misericordia de David. David, todavía por encima de la protesta de sus hombres, reafirmó su perdón a Simei. 2 19,
18-23. Después de haber perdonado unilateralmente su ofensa inicial, David ahora perdonó a Simei formalmente. Las oraciones de Esteban por quienes le apedreaban son otro ejemplo de perdón unilateral e incondicional. El hecho de que Esteban por la misericordia de Dios para sus asesinos muestra que él ya les había perdonado. Es verdad que el perdón de Dios no se les podía conceder sin que se arrepintieran, pero Esteban mismo ya había tomado una decisión deliberada y consciente de renunciar a su derecho a una retribución. Él los había perdonado de todo corazón. Esto plantea un punto importante. Aún después de haber perdonado a nuestros deudores por sus transgresiones contra nosotros, Dios mismo puede aplicar justicia por sus pecados en contra suya. Nosotros podemos perdonar una ofensa en contra nuestra, pero no podemos otorgar perdón por un pecado contra Dios. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Perdonar a alguien no conlleva ningún tipo de absolución sacerdotal que lo libre de su pecado ante Dios. Aquellos a quienes perdonamos todavía tienen que rendir cuentas a Dios. Por ejemplo, el hecho de que Esteban perdonara a sus asesinos no aseguró que sus pecados quedarían sin castigo si además de eso no buscaban el perdón de Dios. En el caso de Saulo de Tarso, quien se quedó cuidando las ropas de los asesinos de Esteban, consintiendo en la muerte del mártir, Hechos 7:58, 8:1, su ofensa fue completamente borrada cuando se arrepintió del todo. En ninguna parte se nos dice qué ocurrió con los que arrojaron las piedras, pero si nunca recibieron a Cristo como Señor y Salvador, sufrirán la ira de Dios por el pecado de matar a Esteban. Esteban perdonó la ofensa en contra suya, el pecado contra Dios todavía estaba pendiente. Simei es otro caso en este sentido. David cumplió su promesa de no matar a Simei, pero Simei siguió siendo un hombre ruin y solapado hasta el fin de sus días. Sabiendo esto, David instruyó en su lecho de muerte a Salomón acerca de cómo tratar a Simei, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres, y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol, 1 R 2:9. Esta es una orden difícil de explicar, hasta que nos damos cuenta de que David, como rey con nombramiento divino, era responsable de que la gloria de Dios no fuera infamada en Israel. Él había cumplido la promesa que le había hecho a Simei, no lo había matado por su insulto. En lo que concernía a David, la ofensa personal en su contra estaba perdonada. Pero la acción de Simei también incluyó la más vil forma de blasfemia contra Dios. Y puesto que Simei siguió en contumaz rebelión contra Dios, la justicia divina todavía tenía un asunto pendiente con él. En nombre de mantener la pureza de la nación, este asunto tenía que atenderse. Ahora era tiempo de arreglar cuentas, a causa de la gloria de Dios, no la de David. David bien podía pasar por alto una transgresión personal en su contra, pero él no podía desentenderse indefinidamente con respecto a una acción pública de abierta hostilidad contra Dios. Como el comentarista puritano Matthew Henry escribió, las instrucciones de David a Salomón no procedían de una venganza personal, sino de un celo prudente por la honra del gobierno y el pacto que Dios había establecido con su familia, el escarnio de todo lo cual no debería quedar sin castigo, punto. Seguramente es por eso que David esperó hasta llegar a su lecho de muerte para ordenar que Simei fuera castigado. De esta forma, nadie podía decir que David lo había hecho para preservar su propio honor. Y Salomón honró sabiamente el perdón de David por el insulto de Simei. En lugar de ejecutarlo sumariamente por la ofensa pasada, Salomón impuso una restricción a Simei, prohibiéndole colocar un pie fuera de la ciudad de Jerusalén. Mientras permaneciera en la ciudad, bajo la supervisión del rey, podía trasladarse libremente en perfecta seguridad. Pero el día que saliera y cruzara el torrente de Cedrón, sería ejecutado. Simei estuvo de acuerdo con los términos, de por sí muy benévolos, 1 R 2:36-38. Pero debido a que era un hombre malvado, Simei rompió su palabra. Salió de la ciudad para buscar unos esclavos que habían huido, y cuando Salomón se enteró lo mandó llamar y le dijo, ¿no te hice jurar yo por Jehová,
y te protesté diciendo, el día que salieres y fueres acá o allá, ¿sabe de cierto que morirás? Y tú me dijiste, la palabra es buena, yo la obedezco. ¿Por qué, pues, no guardaste el juramento de Jehová y el mandamiento que yo te impuse? Dijo además el rey a Simei, tú sabes todo el mal, el cual tu corazón bien sabe, que cometiste contra mi padre David. Jehová, pues, ha hecho volver el mal sobre tu cabeza. Un R2. 42-44. En otras palabras, la muerte de Simei fue la retribución del Señor, no de David, por el pecado de Simei. David perdonó al hombre y cumplió su promesa de no tomar represalias. Pero al final, en vista de la negativa de Simei a arrepentirse, Dios mismo demandó que se hiciera bajo justicia. Nuestro acto de perdonar una ofensa no garantiza que el ofensor vaya a recibir perdón jurídico de Dios. Dios, quien conoce el corazón, siempre juzga rectamente. Nuestra parte consiste en ser benignos, soportar la ofensa y orar para que el ofensor se arrepienta del todo. Dios mismo se encargará de que se haga justicia si el ofensor no procura obtener el perdón divino. Cuando el perdón incondicional no es una opción. Hay ocasiones en que es necesario confrontar al ofensor. En tales casos, el perdón incondicional no es una opción. Estos involucran por lo general pecados más serios, no faltas insignificantes o triviales, sino pecados que afectan el alma o transgresiones que ponen en peligro la comunión de los santos. En tales situaciones se aplica Lucas 17:3, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. En tales casos, si un hermano o hermana en Cristo se niega a arrepentirse, debe aplicarse el proceso de disciplina trazado en Mateo 18, véase capítulo 7. Aquí tenemos algunas pautas para determinar cuándo es necesaria tal confrontación. Si usted observa una ofensa grave que constituye un pecado contra otra persona aparte de usted, confronte al ofensor. La justicia no permite que un cristiano cubra un pecado cometido contra otra persona. Yo puedo perdonar unilateral e incondicionalmente una ofensa personal cuando yo soy la víctima, porque soy yo quien tiene que resistir la falta. Pero cuando veo que se ha cometido un pecado contra otra persona, es mi deber procurar que se haga justicia. La única excepción a esto sería cuando la persona ofendida misma elige ignorar un desaire o insulto. Este fue el caso cuando David le prohibió a Abisai que ejecutara venganza contra Simei. Aunque tenemos derecho y aún se nos exhorta a pasar por alto faltas cometidas contra nosotros, las Escrituras prohíben en todas partes desconocer las faltas cometidas contra otros. Éxodo 23:6, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Deuteronomio 16:20, la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Isaías 1:17, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Isaías 59, 15-16, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Gerentíus 22:3, así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano ni a la viuda, ni derraméis sangre, nocente en este lugar. Lanientoyones 3, 35-36, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. No es prerrogativa nuestra perdonar a alguien por una ofensa cometida en contra de otra persona. Por lo tanto, los que son testigos de tal ofensa tienen el deber de confrontar al ofensor con su transgresión. ¿Cuándo ignorar una ofensa puede hacerse? Daño al ofenso, se requiere de confrontación. Algunas veces elegir pasar por alto una ofensa puede realmente lastimar al ofensor. En tales casos nuestro deber es confrontar en amor. Gálatas 61-2 dice,
hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La palabra traducida como sorprendido, en ese pasaje literalmente significa pillado. Puede significar dos cosas. Podría referirse a que la persona fue descubierta en algún tipo de transgresión secreta. Cero podría significar que la persona está atrapada en algún hábito pecaminoso. En cualquier caso, es necesaria la confrontación. Pasar por alto el pecado no es una opción. Su amor hacia el hermano pecador requiere que usted le confronte y procure restaurarle. Esta es una parte esencial, de lo que implica sobrellevar los unos las cargas de los otros, v2. Los pecados que requieren confrontación debido a su potencial de causar daño a la persona que peca incluyen entre otros, error doctrinal, falta moral, incidentes reiterados de una misma ofensa, hábitos pecaminosos o tendencias destructivas o cualquier otra transgresión que ponga en serio peligro el bienestar espiritual del transgresor. En todos los casos de este tipo, la confrontación debería estar motivada por el amor y deseando el bien del ofensor. Tal confrontación nunca debería utilizarse para satisfacer una sed de venganza personal, para castigar al transgresor o para cumplir cualquier otro propósito simulado. Por eso es que Gálatas 6:1 dice expresamente que quienes son espirituales deberían encargarse de tratar con el individuo pecador. Irónicamente, estas son las circunstancias en que la confrontación es más difícil que nunca. Nos vemos fácilmente tentados a confrontar los pecados que deberíamos pasar por alto y a pasar por alto los que deberíamos confrontar. Pero bien sea que la situación demande tolerancia o confrontación, la motivación primaria debería ser siempre de amor hacia el ofensor, así como hacia la persona ofendida. Cuando un pecado es escandaloso o de cualquier otra forma potencialmente dañino para el cuerpo de Cristo, la confrontación es esencial. Algunos pecados tienen el potencial de contaminar a muchas personas. Hebreos 12:15 advierte de tales peligros. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La responsabilidad incumbe a cada miembro del cuerpo, no solamente para estimularse al amor y a las buenas obras, 10:24, sino también para exhortarse mutuamente, de modo que ninguno se endurezca por el engaño del pecado, 3:13. El apóstol Pablo amonestó a los corintios porque no supieron confrontar y encargarse de un pecado escandaloso dentro del rebaño. Uno de sus miembros estaba teniendo relaciones sexuales con la mujer de su padre, 1 Cou. 5:1 probablemente su madrastra. El pecado conllevaba tal estigma en la cultura que era equivalente al incesto. Tales pecados ni aún se nombraban entre los gentiles. Hasta los más desvergonzados paganos de Corinto estaban escandalizados por el pecado que había en esa iglesia. Pablo los reprendió: vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien jaeros lamentado? V2. La palabra, envanecidos, viene de una expresión griega que significa literalmente, inflados. Se refiere al orgullo. Quizás, como es cierto de muchos en la actualidad, el orgullo de los corintios era tolerancia. Puede ser que hasta se ufanasen por el mismo hecho de no tener una mente estrecha, como para que las malas acciones de este hombre fueran un problema serio. Pablo les corrigió severamente: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? V6. Él les ordenó que excomulgaran al transgresor, de quien dijo que debía ser quitado de en medio de ellos, V2. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya corno presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo si en el día del Señor Jesús, 1 Cou. 5,
3-5 El pecado notorio y abierto es siempre un escándalo en la iglesia y debe ser tratado. No tenemos la prerrogativa de perdonar a los que pretenden llevar vidas de flagrante desobediencia. La iglesia entera sufre cuando se permite que subsista este tipo de pecado. Tal pecado es como levadura que avanza poco a poco por toda la masa. Cubrir tales pecados pasando por alto la maldad nunca es lo correcto en tales situaciones. Este tipo de pecado debe ser reprobado, y en el capítulo 7 examinaremos cuidadosamente y en detalle el proceso mediante el cual debe hacerse esto. Cualquier vez que una ofensa traiga como resultado el rompimiento de una relación, el perdón formal constituye un paso esencial hacia la reconciliación. Cualquier clase de ofensa que ocasione fisuras en relaciones no puede ser simplemente pasarse por alto. Tanto la ofensa como la lisura deben ser confrontadas y se debe procurar la reconciliación. La reconciliación es siempre la meta cuando confrontamos a alguna persona en cuanto a una falta cometida. Una vez más, si la confrontación apunta a castigar al ofensor, o si es simplemente un medio de castigo y censura, se está confrontando con un objetivo erróneo en la mente. La meta de toda confrontación recta y justa es la reparación de una relación rota y la restauración del ofensor. Siempre que haya una relación rota entre cristianos, ambas partes tienen una responsabilidad de buscar la reconciliación. Si usted es la parte ofendida, se aplica Lucas 17:3, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Usted es quien debe acercarse a él. Si usted es el ofensor, se aplica Mateo 5:23-24, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Una ruptura en la relación entre cristianos excluye la posibilidad del tipo de perdón que simplemente pasa por alto una falta. Sin importar que haya habido intercambio de palabras ásperas o que prevalezca un álgido silencio, si ambas partes saben que existe una fisura, la única forma de resolver el asunto es mediante un otorgamiento formal de perdón. Algunas veces la falta es unilateral. Otras veces involucra admisión de daño y búsqueda de perdón por ambas partes. En cualquier caso, la reconciliación es esencial. Si usted ha cometido la ofensa, es pecado no corregirlo. Si usted es la parte ofendida, también tiene un deber de procurar la reconciliación, tratar de ganar a su hermano. Nunca existe tiene excusa para que un cristiano en cualquier lado de una relación rota se niegue a buscar la reconciliación. La única instancia en que tal conflicto debiera permanecer sin resolver se da cuando se han agotado todos los pasos de disciplina indicados en Mateo 18 y la parte culpable sigue obstinada en no arrepentirse. Pero aún entonces, usted no debe tener amargura en su corazón, sino más bien amar al ofensor como se ama a los enemigos, con un anhelo sincero por su bienestar espiritual y su restauración a la comunión fraternal. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. 2 Ts. 3:15. Aunque no sea posible realizar una transacción formal de perdón, el corazón no tiene resquemores y la reconciliación sigue siendo la meta final. Es más, si usted es la parte culpable, tiene la responsabilidad de procurar la reconciliación prontamente. Esto se enfatiza reiteradamente en las Escrituras. Por ejemplo, Mateo 5, 23-24, citado anteriormente, sugiere que si estando en medio de un acto de adoración usted recuerda que ha ofendido a un hermano, usted debe dejar su ofrenda en el altar e ir a reconciliarse primero con su hermano. En tal caso, la reconciliación de una relación rota tiene precedencia sobre la adoración misma. Sin duda, eso hace de la reconciliación una prioridad muy alta ya que aún se antepone a la adoración que se ofrece al Señor. Mi libro sobre el tema de la adoración fue titulado La prioridad culminante, porque la adoración es normalmente la prioridad suprema en la vida del cristiano. Pero existe esta única excepción, cuando usted sabe que ha ofendido a un hermano o hermana.
Entonces la primera prioridad es reconciliarse con el hermano y restaurar la relación rota. Mateo 5 continúa, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Mt. 5, 25-26. En tales casos, especialmente si usted ha cometido una falta, su deber es buscar la reconciliación sin demora. Los que retardan o impiden el proceso de reconciliación cosecharán castigo adicional. Aquí se alude a escarmiento divino, y el versículo implica que Dios mismo hará cumplir la sanción debida a los que posponen un deber tan urgente. Sobrellevar la ofensa en lugar de causar afrenta. La presuposición que se maneja en Mateo 5, 22-26 parece ser que la parte que se entrega al juez es la parte culpable. Puesto que es la que ha cometido la falta, le incumbe más que a nadie buscar remedio pronto al error. Pero a veces puede ser incluso apropiado que la persona que ha sido ofendida simplemente sobrelleve la falta, especialmente si es necesario para evitar la deshonra que implica llevar una contienda entre creyentes a una corte secular. En la iglesia de Corinto, por ejemplo, había creyentes que se negaban a arreglar sus diferencias entre ellos mismos y se estaban demandando mutuamente en cortes paganas. 1 Cor. 6:1. Pablo les recordó que es mejor sufrir la falta o ser defraudado que interponer una demanda legal contra otro creyente ante un juez incrédulo. Ese es el ejemplo más notable de perdón cristiano, aun cuando no haya reconciliación. Tristemente, he sabido de varios cristianos que estuvieron dispuestos a violar esa rotunda orden. Siempre parecen convencidos de que de alguna forma el caso de ellos es precisamente la excepción a la regla de Pablo. Si se les da la oportunidad de explicar por qué sienten que están en su derecho de demandar a un hermano cristiano, e inevitablemente van a explicar cómo están a punto de ser agraviados con alguna gran injusticia que solo una corte puede remediar. Seguramente Dios no aprueba injusticias tan evidentes, arguyen típicamente, diciendo que Él no puede desear que esta falta se pase por alto, y así por el estilo. Pablo reconoce que la otra persona puede estar en un error, pero dice llanamente que es mejor ser defraudado que demandar a otro cristiano. 1 Cor. 6:7. Las demandas legales en las que un cristiano lleva a otro cristiano ante un juez secular nunca se pueden justificar. Pero ¿qué pasa si el ofensor se niega obstinada y deliberadamente a reconocer la falta? La Iglesia, y no una corte secular, debería actuar como árbitro. En últimas, la Iglesia puede requerir que se imponga en tales casos una disciplina contra el miembro ofensor. 1 Cor. 6:2. Yo estoy convencido de que si se practicara con mayor consistencia la disciplina en la Iglesia, habría menos conflictos entre cristianos, y un genuino amor y armonía imperarían más en la Iglesia. Una exorbitante cantidad de iglesias se resisten a obedecer las instrucciones bíblicas de disciplinar a miembros en pecado. ¿Qué debería hacer alguien que ha agotado todas las vías de apelación en la Iglesia y todavía siente que se ha cometido una injusticia? En tales casos, se aplica 1 Corintios 6:7, sufrir el agravio por la causa de Cristo. Si la iglesia donde usted asiste desobedece desfachatadamente las claras instrucciones de Cristo acerca de cómo tratar el pecado dentro de la comunidad cristiana, tal vez usted necesita buscar una iglesia donde se obedezca más fielmente a las Escrituras. Pero algunas injusticias nunca serán corregidas en este lado de la eternidad. Es claro que el deber del cristiano en tales casos es sufrir el agravio con gracia, magnanimidad y buena voluntad por causa de Cristo. Dios mismo va a corregir definitivamente todas esas faltas. Mientras tanto, debemos negarnos a guardar rencor. Nunca debemos permitir que un espíritu de resentimiento manche nuestro carácter. Debemos procurar ser como José, quien estuvo dispuesto a ver la mano de Dios obrando para bien, aun en medio de las más injustas circunstancias. Cuando es difícil perdonar. Ciertamente, el perdón no es algo que le resulte natural a criaturas caídas.
Nosotros tendemos a dejarnos llevar demasiado por nuestros sentimientos. Los que se dan el lujo de albergar sentimientos de amargura encontrarán que el perdón no germina con facilidad en ese terreno. En lugar de eso, la raíz que brota es una influencia que corrompe. No solamente es dañino para la persona amarga, sino también para muchos otros. 12:15. Muchas veces el perdón se ve frustrado por emociones negativas, resentimiento persistente e ira no apagada. Algunos imaginan erróneamente que no pueden perdonar si no sienten ganas de perdonar. Pero como ya señalamos brevemente, el perdón no es un sentimiento. Los que insisten en ser conducidos por la pasión sin duda van a encontrar bastante difícil el perdón, porque el perdón implica una decisión deliberada que va en contra de nuestros sentimientos. Las emociones amargas nos dicen que permanezcamos en la ofensa. En contraste, el perdón es una decisión voluntaria y racional que consiste en poner a un lado la ofensa y desear únicamente lo mejor para el ofensor. Pero yo no puedo hacer eso, dice alguien. Yo trato de ponerla a un lado, pero donde quiera que yo vaya, algo me lo recuerda y termino pensando en eso y poniéndome de mal genio otra vez. Tales pensamientos constituyen tentaciones a pecar. Empecinarse en una ofensa no es un pecado menor que la lujuria o la codicia o cualquier otro pecado del corazón. Debe tomarse una decisión con la voluntad en el sentido de apartarse de esa clase de pensamientos. En lugar de ello debemos cubrir deliberadamente la ofensa y negarnos a sucumbir a pensamientos de ira y venganza, sin importar que sintamos o no ganas de hacerlo. Los que perdonan aun cuando es difícil, invariablemente descubren que después surgen las emociones correctas. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. LC 6, 27-28. Todos esos son actos voluntarios, deliberados y racionales, no reflejos emocionales. Obedezca las órdenes de Cristo haciendo tales cosas, y al final sus sentimientos de ira darán paso a la mansedumbre, la frustración será sobrepujada por la paz, y la ansiedad sucumbirá a la calma. El perdón trae como resultado el levantamiento de muchas cargas. Conceder perdón a alguien cuando él o ella se arrepiente equivale a levantar la carga de culpa que había sobre esa persona. Pero perdonar cuando el perdón es unilateral e incondicional, libera a la persona que perdona para que disfrute de aún mayores misericordias dadas a cambio por un generoso Padre Celestial, quien promete derramar en nuestro regazo una medida buena, apretada, remecida y rebosando. LC 6:38.